Adolf Hitler, una de las figuras más representativas e icónicas de la historia de la humanidad. Todo lo que aconteció en su vida fue muy importante porque a la larga, este terminaría obteniendo el mandato sobre una de las potencias mundiales en su momento, la gran Alemania nazi. De ahí que se tenga un gran interés en su vida por parte de muchos historiadores y expertos en la materia. Cientos de libros, reportajes e incluso series de televisión y películas han intentado abarcar y plasmar cómo era la perspectiva de Hitler, su manera de pensar, de actuar, incluso de imaginar su vida privada. Seguramente, en la actualidad aún existan detalles que no se han podido elucidar por completo sobre este poderoso y aterrador líder político y militar. Pero una de las cosas que sí se sabe con certeza, gracias a los informes y documentos estudiados y testificados, era su fascinación por el ocultismo y por algunos objetos que él consideraba divinos, poderosos o destinados a la raza aria, de la que él se creía responsable de devolver a su esplendor. Y es que Hitler creía fuertemente en la intuición, el instinto y el destino, a pesar de que odiaba el concepto de la religión. Claramente estaba jugando a dos bandas. No solo estaba preocupado por el campo de batalla, sino también por conseguir estos objetos que lo salvarían de una derrota dolorosa. Es así como los años previos a la guerra, él y sus súbditos dieron marcha para intentar conseguir esos objetos. Esta es la lista más íntima de los deseos materiales de Adolf Hitler. Uno de los objetos más poderosos de la historia de la humanidad, quizá el más antiguo de todos, es el Arca de la Alianza. Este es un cofre de madera cubierto de oro, que según el libro del Éxodo contiene las dos tablas de la piedra en donde se escribieron los 10 mandamientos, la vara de Aarón y la vasija del maná sagrado. El arca fue creada por Moisés, siguiendo el modelo que Dios le ordenó. La leyenda dice: haz un arca de madera de acacia, que mida 1 metro y 10 centímetros de largo, 65 centímetros de ancho y 65 centímetros de alto. Lo cierto es que la Biblia califica al arca como un arma en sí misma, de tal forma que debía ser envuelta en velos antes de ser levantada, porque el mero hecho de tocarla provocaba la muerte instantánea. Aún así, quien posea el arca tiene asegurada la victoria en un campo de batalla. Su paradero se perdió definitivamente en el año 587 a.C., cuando el rey Nabucodonosor II invadió Jerusalén, saqueando el templo de Salomón y llevándose consigo todos sus tesoros. Sabiendo lo anterior, no es de extrañar que Hitler se interesara mucho por intentar localizarla, así que él, en compañía de Himmler, creó un departamento especializado en buscar reliquias y objetos de poder. Este fue llamado Deutsches Ahnenerbe, es decir, Sociedad para la Investigación y Enseñanza sobre la Herencia Ancestral Alemana. Esta organización se dedicó a la búsqueda de estos artículos y sobre la búsqueda del origen del pueblo ario y la superioridad racial, y mandaba informes de sus diferentes viajes y exploraciones por el mundo al Tercer Reich, sabiendo que el arca sería uno de los objetos más complicados de encontrar, ya que no se tenía constancia segura de su localización y que además existía el mito de que solo un rabino judío podía manipularla sin morir en el acto. La Ahnenerbe, encabezada por Himmler, buscó un cabalista judío y encontraría uno en el campo de concentración de Auschwitz. Este cabalista habría dirigido a la asociación hasta la comunidad judía de Toledo, pero la pista que seguían parecía poco coherente, así que desistieron. Tiempo después, Himmler y sus secuaces finalmente lograron determinar que los caballeros templarios, después de las cruzadas, supuestamente habían escondido el arca en algún lugar en el norte de África, alrededor del año 1300. Semanas más tarde, los alemanes habrían comenzado unas excavaciones en el norte de Egipto, en el más absoluto secreto, supervisadas por Evert Braun, un arqueólogo del ejército alemán. Nuevamente, este intento terminó en fracaso, y a Himmler no le quedó de otra que olvidarse de ella.
El discóbolo es una estatua creada por Mirón, un escritor griego, a mediados de los años 450 a.C. Está inspirada en Quionis, un vencedor olímpico del siglo VII, perteneciente a Esparta, que se representa siendo un atleta joven desnudo durante el lanzamiento de disco. El momento refleja la tensión en su cuerpo y la fuerza con la que le imprime el movimiento, además de mostrar la anatomía humana del hombre como ninguna otra figura antes vista. La escultura original se perdió alrededor del siglo XVI, pero algunas copias importantes se hicieron de esta. Se desconoce cómo fue que Hitler conoció la pieza, pero durante 1937, la familia Lancelotti, que era dueña de una copia muy famosa del discóbolo, atravesó por una crisis económica y la puso en venta. Fue ahí cuando el poderoso líder alemán manifestó su interés. Al principio la estatua estaba reservada para el Museo Metropolitano de Nueva York, pero el precio tasado en 8 millones de lirias italianas era demasiado alto. Pasaría cerca de un año cuando la oferta de 5 millones de liras de Hitler terminarían convenciendo a la familia italiana. Esta venta fue muy controversial, ya que el gobierno italiano no estaba conforme con entregarles tal monumento a los alemanes. Pero al final de cuentas, el presidente alemán logró hacerse con ella. A finales de junio de 1938, el discóbolo llegó a Alemania, donde fue exhibido, pero no lo mostraron en Berlín, sino en el Museo Glyptotek de Múnich. El 9 de julio del mismo año, fue presentado oficialmente al pueblo alemán como un regalo. Que ninguno de ustedes deje de visitar Glyptotek, porque verán cuán esplendoroso era el hombre en la belleza de su cuerpo, y se darán cuenta que solo podremos hablar del progreso cuando no solo hayamos logrado tal belleza, sino probablemente la hayamos sobrepasado, le dijo Hitler a la multitud de aquel día. Y aunque solo perteneció a Hitler durante unos 8 años, fue de vuelta nuevamente a Italia luego del término de la Segunda Guerra Mundial. Actualmente se encuentra en el Museo Nacional Romano, en su sede de Palazzo Massimo alle Terme, al igual que otra copia del discóbolo llamada Castel Porziano. En octubre de 1940, el jefe de la SS, es decir, el ejército alemán, Heinrich Himmler, bajo la orden de Hitler, visitó el monasterio de Montserrat, en Barcelona, para encontrar la reliquia con la que Yeshua, o Jesús, utilizó para brindar en la última cena, y que recogió su sangre cuando murió crucificado, el Santo Grial. El Santo Grial concedía la vida eterna y, por tanto, un poder prácticamente absoluto. Obviamente Hitler, que estaba en búsqueda de este poder, no iba a ignorar semejante objeto. A diferencia del arca, la Nennerbe sí consiguió más información al respecto sobre dónde podría encontrarse el cáliz. Las investigaciones que se realizaron fueron influenciadas por el escritor alemán Otto Rahn y apuntaban a que el objeto se encontraba en Montserrat. Rahn estudió fervorosamente la mitología medieval y el esoterismo religioso. En su libro, La corte de Lucifer, escrito en 1938, Rahn afirmaba que la ópera de Richard Wagner, Parsifal, revelaba que el monte Montseguir, cerca de los Pirineos, es el lugar donde se guardaba el Santo Grial. Himmler realizó el viaje hacia el lugar y llevó consigo los libros escritos por Rahn. Una vez en el monasterio, acompañado de un séquito militar alemán y español, además de Miguel Mathieu Pla, quien era alcalde de Barcelona, les pidió a los religiosos del convento, que en esa época eran regidos por el padre Andrieu Ripoll, cualquier información relativa al cáliz. Solicitó ver todos los documentos del monasterio que estuvieran relacionados con la reliquia cristiana y pidió que lo condujeran también hasta las cavernas y pasadizos secretos subterráneos de la montaña, donde supuestamente podría encontrarse oculto el Santo Grial. Los religiosos se negaron, provocando el enojo del nazi, quien ante la negativa del padre Ripoll habría gritado que todo el mundo en Alemania sabe que el Grial está en Montserrat, pero por desgracia para los nazis, lo más antiguo que tenían en Montserrat databa del siglo XII. Se ha especulado mucho sobre el paradero del Santo Grial. Se cree que este puede llegar a ser el que se encuentra resguardado en la Catedral de Valencia, pero claramente esto no es un hecho. La piedra de Scone, piedra del destino o piedra de la coronación es un bloque de piedra que se encontraba conservada en el Palacio de Scone y fue trasladada a Inglaterra en el siglo XVIII, a la abadía de Westminster.
en Londres, y de vuelta a Escocia en el castillo de Edimburgo, pero esta fue devuelta solo con la condición de permitirles usarla para la coronación de futuros reyes ingleses. Esta piedra se empleaba en las ceremonias de coronación de los reyes escoceses durante la Edad Media, ya que la leyenda basada en un pasaje del Génesis decía que esta piedra fue utilizada por Jacob para apoyar la cabeza y cuando lo hizo, Soñó con la escalera que llevaba a Dios. Al conocer esta tradición antigua y la leyenda de su origen, Hitler se interesó por ella. Los nazis hicieron todo lo posible por capturarla, pero finalmente el Tercer Reich no consiguió hacerse con esta fantástica reliquia, que se conserva hasta día de hoy en el castillo de Edimburgo junto al resto de las joyas de la corona escocesa. Durante su visita a España, Hitler quiso incluir en su museo de reliquias el trono de oro del rey Martí Huma, que actualmente se expone en una sala a la que se accede por el claustro junto con la Custodia Mayor de Barcelona. El interés del nazi por el trono se remonta a que cuando el monarca de Aragón y conde de Barcelona falleció en 1410 sin dejar descendencia, poniendo fin a la dinastía cristiana, en su lecho de muerte legó el trono a Jesucristo como Rey de Reyes. A partir de entonces, el trono sirvió de sitial a la custodia mayor de la catedral, pieza litúrgica donde se guarda la historia consagrada y que por tanto representa a Jesús. El trono es de oro y plegable, y viajaba siempre con el rey Martí. Fue más tarde usado como elemento procesional cuando Fernando el Católico entró en Barcelona en 1480. El hecho de que el rey Martí lo legara a Jesucristo convirtió la silla en una reliquia de poder. El trono fue expuesto en el castillo de Massillon-Laffitte, cerca de París. Fue por aquel entonces que Hitler tuvo la noticia de la reliquia, y se hicieron gestiones para que el trono barcelonés fuera trasladado a Berlín, pero finalmente en 1940 las obras de arte fueron devueltas a Cataluña. No cabe duda de que al ser un pintor desde joven, Hitler tenía una implicancia con las obras de arte y que este vínculo nunca desapareció, mucho menos cuando consiguió todo el poder de una nación como Alemania. El expolio nazi ha sido el mayor hurto de obras de la historia del arte, pero seguramente la pintura realizada por Johannes Vermeer, el astrónomo, sería una de las más codiciadas por el Tercer Reich. Esta obra, creada en 1668, nos sitúa en el interior de un estudio, donde la luz entra por la ventana situada a la izquierda de la habitación. Sentado frente a la ventana, un hombre consulta un globo celeste que representa las constelaciones, concretamente el modelo creado por Jodocus Hontus en 1618. El libro que se encuentra abierto sobre la mesa, sobre la investigación de las estrellas, de Adrien Mateus, y el astrolabio sobre el mapa náutico de Europa, en el armario de fondo, son otros elementos destacados de la composición que simboliza la astronomía, profesión del protagonista. Cuando los nazis tomaron París, el astrónomo fue localizado y confiscado de la colección de Rothschild. El ejército escribía al secretario personal de Hitler en estos términos: me alegra informarle al Führer que la pintura de Jan Vermeer de Lev ha sido encontrada entre las obras confiscadas de Rothschild. El cuadro se guardó en el museo de Jean Puy. Tiempo después, Hitler seleccionó 40 piezas para su colección particular, entre las que se encontraba el astrónomo, y las trasladó al castillo de Neuschwanstein. Cuando comenzaron los bombardeos aliados sobre Alemania, las obras almacenadas en este castillo bávaro se enviaron a dos lugares más seguros. Uno de ellos era la mina de sal de Altaisi, en Estiria, Austria. Esta mina fue la que resguardó la pintura, y en sus túneles se guardaron miles de obras de arte de toda Europa que Hitler coleccionaba para poder exponerlas en un museo que quería fuera propio. Cuando la guerra se vio perdida para Alemania, Hitler ordenó el decreto Nerón, que obligaba al ejército alemán a destruir todas aquellas infraestructuras que pudieran ser utilizadas por los aliados en su avance a Berlín, así como obras y objetos de valor almacenados en los depósitos nazis, para evitar que cayeran en manos enemigas. Por suerte, dos trabajadores de la mina lograron alejar las cajas de explosivos de la mina hacia la entrada de esta y hacer que los nazis abortaran la orden. Luego de terminar la guerra se recuperaron todas las obras de la mina y el astrónomo fue devuelto a la familia Rothschild, pero en 1983 tuvo que ser donada al Museo del Louvre como pago de impuestos de la familia al Estado francés.
La sábana de Turín es la tela con la que se envolvió el cuerpo de Jesucristo. Se rumora que tiene un poder infinito y milagroso. En 1938, Hitler visitó Italia e hizo preguntas sobre el sudario, las cuales se comentan fueron insistentes e insólitas. El 8 de septiembre de 1939, el objeto fue llevado a una capilla en el Palacio de Quirinal, de Roma. En 1943, los alemanes invadieron Italia y al instalarse en Turín, Hitler ordenó investigar el paradero de la sábana. Los nazis, luego de esto, preguntaron por la sábana. El 14 de septiembre de 1943, registraron las habitaciones de la abadía de Monteverghe y entraron en la capilla, pero no descubrieron la reliquia porque los frailes estaban rezando alrededor del altar, donde se tenía guardada la sábana. Gracias a esto, los nazis informaron que en la abadía no se encontraba tal artilugio. Esto obligó al Vaticano a trasladar la reliquia a un lugar secreto en el sur de Italia, y así impedir que el Führer la sustrajera. Terminada la guerra, la sábana fue expuesta en octubre de 1946 en Montevergine, y finalmente fue devuelta a Turín. El martillo de Thor quizás sea el único objeto de la lista que no fue tan codiciado por el Führer, al menos no de primera mano, pero sí que le interesó cuando la NNRB le realizó un informe al respecto. Himmler también tenía una fascinación por el martillo y designó a un grupo de nazis comandados por una sección esotérica al mando del Brigadeführer, Karl Maria Wigott, a buscar la pieza legendaria. No se sabe muy bien si este viajó o no a Sudamérica con el fin de encontrar y apoderarse de este y de otros objetos del poder como las calaveras de cristal precolombianas. Claramente no encontraron nada de información ni pruebas y terminó siendo un rotundo fracaso. Antes de terminar, quisiéramos decir algunas menciones honoríficas que estuvieron muy cerca de entrar en la lista. El Salón de Ámbar en Rusia y la tumba perdida de Alarico el Viejo. Ambos los descartamos debido a que, a pesar de ser de mucho interés por parte del Führer, este era más debido a las riquezas que guardaban y no tanto por el valor o significado que el dictador alemán codiciaba. El Anillo de Nibelungos es una obra hecha por 4 óperas que relatan las figuras, elementos y mitología más representativa de la nación germana, compuesta por Richard Wagner y de la que Hitler hizo uso a su antojo siguiendo su idiosincrasia, a pesar de que, exceptuando el papel en el que fueron escritas, no fuera un objeto físico como tal. El Poliptíptico de Gante, una obra de arte de la que ya hablamos en nuestro video de las pinturas más importantes que fueron robadas durante lo largo de la historia, pero que no incluimos aquí ya que se decía que Hitler la deseaba porque creía que guardaba un mapa secreto que conducía al Santo Grial. Y como el Santo Grial ya es uno de los objetos de la lista, no es coherente incluirla al no ser el deseo principal en cuestión. Debido a que durante la Primera Guerra Mundial, un joven Hitler logró salir ileso de una secuela de la guerra en su ciudad mientras se disputaba la Primera Guerra Mundial, este siempre lo vio como una señal divina. El joven Hitler quedó maravillado cuando un día de ocio vio una reliquia por primera vez expuesta en el Palacio de Hofburg, en Viena. Esta reliquia sería ni más ni menos que la lanza de Longinos. Desde entonces, Hitler no se sacó de la cabeza aquel objeto. Investigó a fondo su historia con la ayuda de su amigo Walter Stein, experto en ocultismo y curiosamente judío. La lanza de Longinos, o lanza del destino, es la lanza con la que la Biblia describe que el soldado romano Longinos atravesó el costado de Cristo. Se dice que su poseedor tendrá un poder incomparable, pero con la condición de que no debe separarse de ella. De lo contrario, se sufrirá una derrota o una muerte terrible. Se sabe que con el paso del tiempo, la lanza pasó de mano en mano entre diferentes reyes como Herodes y emperadores como Constantino y Teodicio. En 1938, cuando Hitler ya se encontraba en el poder, comenzó a buscar con desesperación la lanza de Longinos. En cuanto se hizo con el control de Viena, fue a tomar su ansiada reliquia y la logró confiscar. 5 meses son los que le tomó la preparación del viaje de su hurto y finalmente fue llevada a Nuremberg para refugiarla en el búnker antiaéreo de la Piner Platz. Otra de las cosas que más certeza se tiene respecto a la búsqueda de Hitler es que precisamente la lanza fue el objeto de mayor codicia y deseo de todos los de la lista. Luego de conseguirla,
Se sentía tan satisfecho y se dice que sentía una atracción hacia ella, pues estaba convencido de que le había pertenecido en una vida anterior. Según había confesado, sentía que al pertenecerle no había obstáculo que lo bajara del poder. Curiosamente, por alguna razón que no se explica, al término de la guerra, Hitler no permaneció junto a la lanza, aunque sí ordenó esconderla a su escuadrón especial. ¿De verdad la consideraba necesaria para salir victorioso de la guerra, o solo la quería para no renunciar a la posibilidad de su poder divino? Sea cual sea el caso, no consiguió ninguna, y su fatídico final lo sabemos todos. Luego de unos meses después de la muerte de Hitler, el ejército norteamericano logró descifrar su ubicación en el búnker y la confiscaron hacia Estados Unidos. Un año después decretaron que la lanza que poseía Hitler no era auténtica, gracias a un grupo de científicos que la estudiaron por medio de una prueba de carbono 14, que indicó que dicha lanza fue hecha en el siglo VII y confirmaba que no era la lanza auténtica. Fue devuelta nuevamente a Viena, en donde reposa hasta día de hoy. Se desconoce el paradero concreto de la lanza original, aunque se cree que fue perdida en Turquía hace muchos siglos. Si el video te gustó, agradecemos mucho tu like, tu suscripción y que compartas este video a quien consideres le puede gustar. Muchísimas gracias por la atención y por el tiempo. Nos vemos pronto.